Hola, soy Saeta. Hace pocos días, despegó la misión Artemis 2 llevando 4 astronautas a bordo que viajarán a la Luna y regresarán a la Tierra. No aterrizarán en la Luna, solo la orbitarán y regresarán. Posteriormente, más astronautas viajarán para posarse en el satélite de la Tierra, con miras de establecer una base lunar. Hoy conoceremos a una auténtica heroína soviética de la carrera espacial, mi prima Laika, una perrita criolla, que en 1957 vivía en las heladas calles de Moscú y que fue secuestrada y sometida a un inhumano entrenamiento para convertirla en el primer ser vivo en viajar al espacio. Esta es la historia de Laika. Aquí en Vida de Perros con Saeta. Cuando pensamos en la conquista del espacio, pues nos vienen a la mente un montón de héroes. Pero hay una historia, una que brilla con una luz, no sé, como más solitaria, hasta desgarradora. Es la historia de una pionera que nadie se esperaba y cuyo viaje a las estrellas fue, sí, un paso gigante para la humanidad. Pero para ella fue una sentencia de muerte. A ver, hagamos una pausa y pensemos en los pioneros del espacio. Seguro que los primeros nombres que se nos vienen a la cabeza son, no sé, Gagarin, Armstrong. Pero ¿qué pasaría si les dijera que el primer ser vivo en orbitar nuestro planeta no fue una persona? Les juro que la respuesta los va a dejar helados. Pues no fue un humano, fue una perrita callejera, mestiza, que encontraron en las calles heladas de Moscú. Su nombre se volvería leyenda, Laika. Y aquí, justo aquí, es donde empieza una historia increíble de ciencia, de muchísima ambición y de un sacrificio que, de verdad, no podemos olvidar. Ok, para entender cómo es que una perrita callejera acabó en el espacio, tenemos que irnos para atrás, hasta 1957. Estamos en plena Guerra Fría, ¿ok? La Unión Soviética acaba de, literalmente, sacudir al mundo lanzando el Sputnik 1. Todos están en shock, y su líder, Nikita Khrushchev, pues quiere más, exige un nuevo golpe de efecto, algo que grite «somos superiores», y lo quiere para ya. Y aquí, justo aquí, está el meollo del asunto. La misión de Laika no era solo ciencia, para nada. Era política pura y dura. Una batalla de ideologías, ¿saben? Un pulso directo entre el comunismo y el capitalismo. Y en este enorme tablero de ajedrez mundial, la Unión Soviética necesitaba hacer un movimiento que dejara a todos con la boca abierta. Y esa pieza fue Laika. Y bueno, aquí la tenemos a ella, Laika, que en ruso quiere decir algo así como ladradora. Era una perrita mestiza, de unos 3 añitos, o sea, nada de pedigrí. Ella era una sobreviviente de las calles de Moscú. Y fíjense qué ironía, porque justo esa fue la razón por la que la escogieron. Los científicos soviéticos pensaron que su vida tan dura la había hecho más fuerte, que la había preparado para el estrés del espacio. Suena un poco raro, ¿no? Elegir un perro callejero. Pero para los científicos soviéticos, tenía toda la lógica del mundo. Estaban convencidos de que la rudeza de la calle les había dado una resistencia, pues, única. Y ojo, que eligieran hembras tampoco fue casualidad. Es que el traje espacial estaba diseñado así. Cada pequeño detalle, por más cruel que nos suene ahora, estaba fríamente calculado. Y ahora viene la parte más dura de contar, su entrenamiento. De verdad, hay que intentar imaginarlo. Laika, una perrita que conocía la libertad de correr por las calles, de pronto encerrada en jaulas cada vez más y más pequeñas, sometida a la fuerza brutal de una centrifugadora para simular el despegue de un cohete, bombardeada con ruidos ensordecedores, vibraciones que le calaban los huesos. Eso no era un entrenamiento, seamos honestos, era una tortura. ¿Y todo para qué? Para prepararla para un infierno todavía peor. Pero la verdad más cruel de todas es esta. Laika nunca iba a regresar, simplemente no estaba en los planes. Con las prisas por ganarle a los americanos, no hubo tiempo o no hubo ganas de diseñar una nave que pudiera traerla de vuelta. Así de simple. Desde el principio, todos los que estaban involucrados sabían que su boleto al espacio era solo de ida. Y en medio de toda esta dureza, hay un detalle que te rompe un poco el corazón. El director del programa, un científico llamado Vladimir Yazdovsky, sabía perfectamente lo que iba a pasar. Así que, un día antes del lanzamiento, se la llevó a su casa.
sí, a su casa. Quería darle, no sé, unas últimas horas de normalidad, de cariño, que pudiera jugar con sus hijos antes de enviarla a su destino. Y por muchísimo tiempo el mundo se creyó otra historia, ¿eh? La versión oficial de la Unión Soviética era que Laika había sobrevivido varios días en órbita y que murió tranquilamente. Pero la verdad es mucho más cruda. Laika murió apenas unas 5 o 7 horas después del despegue. Murió sola, aterrorizada, mientras la cápsula se sobrecalentaba y se convertía literalmente en un horno. Murió de pánico y de calor. Esa es la terrible verdad que la propaganda soviética escondió por décadas. Y este sentimiento de culpa, este peso moral, persiguió a los involucrados. Miren, años después, ya en 1998, uno de los científicos principales del programa, Oleg Kasenko, dijo algo que es tremendo. Dijo que cuanto más tiempo pasaba, más culpable se sentía, que no aprendieron lo suficiente de esa misión como para justificar la muerte de la perrita. Esas palabras, viniendo de él, resuenan con una fuerza brutal. Entonces, ¿qué nos queda de Laika hoy? Su legado es bien complejo. Es una mezcla de heroísmo y de una tragedia inmensa. Por un lado, es un símbolo de hasta dónde puede llegar la ambición humana, pero por otro, también de nuestra crueldad. Para algunos es una heroína, para otros, una mártir. Lo que es seguro es que su historia dejó una marca, una huella profunda en la cultura popular y en nuestra conciencia. Claro, la Unión Soviética no perdió el tiempo. La convirtieron en una leyenda casi al instante. Le levantaron monumentos, pusieron su cara en estampillas, la transformaron en el símbolo perfecto del poder tecnológico comunista. Imagínense, una perrita callejera, convertida en heroína nacional por la maquinaria de propaganda. Pero la historia de Laika es mucho más que solo propaganda. Su muerte, y sobre todo cuando se supo la verdad de cómo murió, encendió algo, una chispa. Por primera vez se empezó a debatir en todo el mundo y muy en serio sobre la ética de usar animales en la ciencia. O sea, nos obligó a preguntarnos hasta dónde estamos dispuestos a llegar por el progreso. Laika nos puso un espejo enfrente y la imagen que vimos no siempre nos gustó. Y así llegamos al final, con una pregunta que sigue flotando en el aire. No hay duda de que el sacrificio de Laika nos abrió las puertas del espacio. Sin ella, la historia sería muy diferente. Pero ¿a qué costo? ¿Realmente el progreso justifica el sufrimiento de un ser inocente? No hay una respuesta fácil. Quizás la verdadera pregunta que deberíamos hacernos es si de verdad hemos aprendido algo de su sacrificio. Y esa es una pregunta que queda para la reflexión de cada uno. Qué triste la historia de mi prima Laika, sin duda, una heroína de la carrera espacial. Lamentablemente, no solo ha sido Laika la que se ha visto afectada en nombre de la ciencia, hubo otros animales que fueron al espacio, algunos pudieron regresar, pero otros también murieron en la aventura. Antes del ser humano, hubo otros. Sin voz, sin elección. En plena carrera espacial, dos potencias querían llegar primero, sin saber si alguien podría sobrevivir allá arriba. En 1957, Laika, una perrita callejera, fue enviada al espacio. No había plan de regreso. Murió horas después, sola, orbitando la Tierra. Antes que ella, ya se habían hecho pruebas. Monos como Albert intentaron el viaje, sin sobrevivir. Después, otros lograron volver. Ham y Enos demostraron que era posible sobrevivir allá arriba. Ratas, gatos, tortugas, vidas utilizadas para entender lo desconocido. Gracias a ellos, el ser humano pudo llegar más lejos. Hoy soñamos con volver a la Luna y más allá. Ellos no eligieron. Ya para terminar hablaremos de otra heroína, también condecorada tras la Guerra Civil de Camboya, Magawa. En lugares donde un paso puede ser el último, alguien muy pequeño cambió la historia. Su nombre era Magawa y era una rata. Entrenada por Apopo, aprendió a detectar explosivos, minas ocultas, silenciosas, esperando durante años. Pero su peso era tan ligero que no las activaba. Con su olfato localizó más de 70 minas y explosivos. Liberó más de 200.000 metros cuadrados de tierra peligrosa. Gracias a ella, miles recuperaron sus hogares y su tranquilidad.
Fue la primera rata en recibir una medalla por valentía. Magawa murió en 2022, pero su legado salvó miles de vidas. Esto ha sido todo por ahora en Vida de Perros con Saeta. Agradecemos que nos acompañes y te pedimos por favor que nos des un like, compartas este trabajo y te suscribas a nuestro canal. Hasta la próxima semana. Gracias.